Gloria a Jesús. Y a su nombre, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Y cuántas veces tendrá que el Señor hacer obras en nosotros para que en verdad Él pueda cautivar nuestra atención. Hermanos, Dios es el que abre el oído y solamente son sus palabras las que pueden transformarnos a nosotros. Creemos, hermanos, que si estamos en este lugar es porque Dios quiere hablarnos, ¿eh? Y Él es quien conoce nuestra necesidad. Quiero compartir con ustedes el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, el versículo 10. Y dice así en el nombre de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Dios eterno, te damos gracias, Señor, por estar entre nosotros, oh Dios, y por saber, oh Dios amado, que tú eres el mismo, tú no has cambiado. Y aún, Señor, si estos cielos, si esta tierra se sostienen, es por tu palabra, Señor. Cuanto más nuestras vidas, cuanto más, Señor, lo que hay en nosotros, solamente tú lo puedes sostener, y son tus palabras las que pueden transformarnos, Señor. Por eso rogamos que en esta hora tomes autoridad, Señor, de todo este lugar, de mi vida, Señor, y tu Espíritu Santo pueda administrarnos conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo rogamos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Quisiera que usted pueda hacer memoria, pueda usted pensar en su vida las veces que usted haya tenido una respuesta de Dios, en las que usted haya visto en su vida que Dios claramente le ha respondido, no le quedó ningún lugar a duda de decir esto no lo hizo sino el Señor, sino que Él es quien me ha respondido. Creo que en cada uno de nosotros Dios siempre, hermanos, se ha manifestado así, siempre de una de otra forma, para que nosotros nos quede claro en nuestra vida de que no es algo de nuestra mente, no es algo que nosotros hemos planeado, que a nosotros hemos imaginado, no poder comprobarlo. Y Dios se ha ocupado de hacerlo, comprobarnos a nosotros de que Él es real, que Él existe, de que no es esto una religión, no es solamente un buen pensamiento, no es una buena aspiración, sino que hay algo más, mucho más profundo, algo más cierto, más verdadero. Y Dios siempre, hermanos, lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y sabe, hermano, eso es lo que le aconteció a esta mujer. Todos nosotros, hermanos, de alguna de otra forma hemos oído, conocemos esta historia acerca de esta mujer samaritana.
Ella, hermanos, en lo que ella había creído, lo que en ella se había cumplido, era algo, hermanos, de parte de Dios. Lo que ella confesaba, lo que ella sabía, hermanos, era una respuesta de Dios. Era una bendición de Dios para su vida. Nos vemos que el Señor pasa allí por Samaria, por la ciudad de Samaria, a un pueblo llamado Sicar. Dice la Biblia que él estaba cansado. Y él, hermanos, va a ese pueblo y se sienta, dice, en el pozo de Jacob. Dice, porque estaba cansado. Y así en ese cansancio queda solo, dice, y se acerca una mujer. Y ese, hermanos, se acercó para sacar agua de ese pozo. Entonces el Señor le habla a la mujer, le dijo, mujer, dame de beber. Y ella le dice, ¿acaso tú no sabes que con los judíos y los samaritanos no se hablan? ¿Cómo tú te acercas, me hablas como si fuera que nos conocemos, como si hubiera confianza? Mira la distancia que había, a lo que había llegado, hermanos, y no eran gente extraña a Dios, era gente que no conocía a Dios, era gente que conocía a Dios. La gente, hermanos, a quienes la palabra y la promesa de Dios estaban escritas para ellos. Gente, hermanos, como en este tiempo, cada uno de nosotros, quienes Dios de alguna manera se ha manifestado en forma clara, a quienes Dios en alguna circunstancia o en algún momento de nuestra vida se ocupó de darnos una respuesta bien clara. Lo que uno pueda decir, Dios me respondió, esto lo hizo Dios en mi vida. Pero, hermanos, esa riña, esa separación existía en ese tiempo entre los samaritanos, entre los judíos, siendo ellos, hermanos, pueblo de Dios. Estaban esas cosas en sus corazones. Y dice la Biblia que el Señor le responde y le dice lo que hemos leído: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y así, hermanos, como esa mujer, así muchas veces estamos nosotros. Ella se acercaba, hermanos, a un pozo que Dios les había dado a ellos. En un momento ella le dice, hermanos, al Señor: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos ha dejado este pozo? Jacob, ¿cuántos años atrás? ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios le respondió, Dios obró? En Jacob Dios mostró una señal bien clara, hizo una obra bien clara. Dice, donde vivieron ellos, sus hijos, sus ganados, y todavía ella se seguía acercando y seguía saliendo agua. Ese pozo seguía dando agua. Y con esa agua, hermanos, podían muchos ser saciados. Muchos, hermanos, así, ellos satisfacían su sed. Seguía siendo bendición para ellos. Era eso para ellos, para ella eso era bendición de Dios. Ahora el Señor le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Sabe? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo que nos pasa en nuestra vida. Nosotros, hermanos, muchas veces por conducirnos, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido, lo que tenemos nosotros como una respuesta de Dios, siendo, hermanos, nuestra vida en un tiempo para bendición, como lo fue ese pozo. Así, hermanos, Dios mismo hizo en nuestra vida para testimonio, para que nosotros nos quede claro de que Él es real, de que Él existe, de que nuestros labios, hermanos, nosotros podamos llevar su testimonio. Aleluya. Pero había algo que ella no estaba conociendo, había algo, hermanos, que estaba velado para ella, había algo que hacía, hermanos, que produzca en su ser nuevamente esa sed, haya algo que no se sacie dentro de ella, que cuando se aleje de ese lugar volviera a sentir sed.
a tener la necesidad de acercarse de nuevo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Acontece, hermanos, en nuestra vida. Nosotros vamos en este camino que Dios nos trazó y muchas veces llevamos esa sed todavía dentro de nosotros. En nuestra vida todavía está eso que sentía, hermanos, aquella mujer. Ahora dice la Biblia, hermanos, que el Señor pasaba por ese lugar. Dice, y Él le era necesario ir a Samaria. Era una necesidad para el Señor. Estando Él cansado, habiendo Él trabajado, habiendo estado en la obra, aún, hermano, estando en ese cansancio. Pero por ahí puede pensar, la necesidad era porque Él tenía que descansar, porque Él tenía que beber de esa agua. Había otra necesidad, y esa era la necesidad que Él veía, que había alguien, hermanos, que tenía que entender algo más, había alguien que tenía que aspirar a algo más, extenderse, hermanos, a algo que era lo verdadero, lo que puede saciar. Hermanos, eso es lo que nosotros estamos necesitando en este tiempo. El Señor dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Apagaría esa sed, cubriría, hermanos, lo que hay adentro, saciaría lo que hay adentro. Aquella mujer, hermanos, conocía, tenía ese testimonio de Dios, tenía, hermanos, una respuesta de Dios. Ella sabía de que Dios era real, porque ella era parte del pueblo de Dios, pero, hermanos, llevaba dentro de ella algo que nadie lo podía saciar. Todavía estaba esa sed dentro de ella, y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros, pasa en nuestra vida. Por eso es que nuestra vida cambia. Por eso es que muchas veces, hermanos, nosotros no podemos ver esa obra de Dios. Dios no puede manifestar esa obra. Aleluya. Porque necesitamos ser saciados. Ahora el Señor le dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Esas dos cosas, hermanos, tenía que conocer. Eran esas dos cosas las que iban a hacer que aquella mujer no tenga sed jamás. Que ella pudiera ser saciada. Dentro de ella pudiera ser como una fuente que salte, aleluya, para vida eterna. Algo, hermanos, que es sobrenatural. Algo que pasa los límites, hermanos, de nuestra fuerza, de nuestra naturaleza. Algo que no es de esta tierra, sino que es del cielo, que solamente Jesucristo lo puede dar. Algo, hermanos, que solamente de Él puede salir y puede llenar nuestra vida. Aleluya. Eso es lo que los llevó a la necesidad de ir a ese lugar. Y Dios, hermanos, ve nuestra necesidad. Dios conoce, hermanos, nuestra necesidad. Y nosotros muchas veces, hermanos, por recibir, por no querer nosotros, hermanos, acercarnos de la forma, hermanos, que Dios nos llama, que nosotros seguimos con esa necesidad dentro de nosotros. Seguimos con esa sed. Aleluya. Dios no vino para que nosotros tengamos dentro de nosotros esa sed, sino para ser nosotros saciados, para que nuestra vida sea como una fuente. Aleluya. Qué diferente, hermanos, que fue después de ese momento. Aquella mujer, hermanos, cuando salió de ese lugar, a todos comenzó a testificar, a anunciarles acerca de Jesucristo. Lo que pasó, hermanos, dentro de ella fue algo, aleluya, que de ninguna otra forma o en ningún otro momento ella lo recibió. Y es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos, hermanos, en nuestra vida. Aleluya. Ella, hermanos, tenía pensamientos arraigados en su mente. Mire, a tal punto que estaba enemistada y ni siquiera sabía, hermanos, cuál era en realidad la condición de su corazón. Estaba, hermanos, y para ella lo que ella vivía era como una religión. Y eso, hermanos, es lo que pasa en nuestra vida. Hay cosas, hermanos, que son tan básicas
Básicamente, hermanos, son cosas que ya tendría que en nosotros haber sido quitadas, y son cosas, hermanos, que nos dominan a nosotros, terminan dominándonos. Cosas, hermanos, que son naturales y manejan, hermanos, nuestra vida. Aleluya. Como manejaban a aquella mujer. Ella necesitaba limpiarse, necesitaba despojarse, para que ella pudiera conocer, hermanos, el don de Dios, para que el Señor la pudiera saciar. Ella primero, hermanos, se tenía que limpiar. En la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, y en el versículo 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Dice: en una casa grande, uno dice, encuentra todo tipo de utensilios. Dice: de oro, no solo de oro y de plata, sino de barro, de madera, unos para usos honrosos, otros dice para usos viles. Nosotros sabemos, hermanos, cuando Dios habla de casa, Dios no habla de un lugar de 4 paredes. Dios no habla de un edificio levantado por manos humanas. Dios, cuando habla de casa, habla de nuestra persona. Dice: en una casa grande. Aleluya. El Señor, cuando nos toma a nosotros, cuando viene a nuestra vida, Él nos tomó, hermanos, para hacer dueños de todo nuestro ser, para adueñarse de nosotros completamente, para ser el Señor de toda nuestra vida. Aleluya. Pero, hermanos, para que eso pueda cumplirse en nosotros, nosotros tenemos que ir cediéndole terreno a Él. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que ir limpiándonos, ir dejando que Él, hermanos, vaya tomando dominio de nuestra vida. Así como, hermanos, le era necesario al Señor ir a ese lugar, porque aquella mujer, hermanos, de otra forma, ella no iba a dejar que el Señor pudiera avanzar dentro de ella, no iba a dejar, hermanos, que en ella se cumpla una obra completa. Así el Señor tiene esa necesidad, hermanos, en nuestra vida, de acercarse, pero para eso nosotros nos tenemos que limpiar. Solamente, hermanos, a veces tenemos testimonios, respuestas de parte de Dios. Solamente, hermanos, así, manifestaciones de Dios. Pero nos falta a nosotros conocer aquello que va a saciar toda nuestra alma, que va a quitar nuestra sed. Y eso, hermanos, no es algo que se cumple con un toque. Eso no es solamente, hermanos, una revelación, no es un sueño, una visión. Eso, hermanos, es algo más profundo, y eso es algo personal con Dios. Eso es algo que solamente Jesucristo lo puede hacer. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Así como en esa casa grande, hermanos, hay utensilios de oro, de plata. Así, hermanos, en nuestra vida, cuando Dios nos toma a nosotros, Él va cumpliendo esa obra. Pero, hermanos, en nuestra vida también hay utensilios de madera y de barro. Hay cosas, hermanos, en nosotros de las que solamente nosotros nos podemos limpiar. En nuestra vida nosotros nos tenemos que despojar, porque nos hacemos nosotros estructuras, nos hacemos un pensamiento acerca de Dios, nos hacemos un concepto acerca de Él. Mire,
mano poderosa, ven ellos un Dios glorioso. Un Dios, hermanos, que hunde así bajo ese mar a todo el ejército de Faraón. Ellos ven, hermanos, que cuando el ejército venía contra ellos y ellos estaban, hermanos, así dejando esa tierra, el ejército con todo su armamento iba a alcanzarlos a ellos. Pero ven un Dios que se interpone, un Dios que hizo separación. Ven, hermanos, una obra tan real, Dios dando testimonio de quiénes eran de ellos, que su pueblo, ese era su pueblo. Lo mismo hizo, hermano, el Señor con nosotros, con nuestra vida. Dios lo hizo cruzar, hermanos, ese mar, y del otro lado Dios los iba a llevar para que ellos pudieran adorar a Dios. Para que ellos pudieran adorar, hermanos, Dios tenía que establecer su ley, darle a conocer su palabra. Aleluya. ¿Y qué hizo, hermanos? Lo llamó a Moisés, lo apartó, lo llevó, hermanos, a ese monte. Y, hermanos, lo tuvo así 40 días y 40 noches. Ahora, hermanos, los días comenzaron a suceder, comenzaron a pasar. Aleluya. ¿Y qué pasó con el pueblo? Ese pueblo, hermanos, que había visto en un momento un Dios tan glorioso, que había visto, hermanos, una manifestación que antes jamás se había visto. Aleluya, que vio a un enemigo ser sepultado y ellos, hermanos, no haber levantado un solo dedo. Solo Dios, hermanos, haciendo allí, batallando, hermanos, a favor de ellos. Y comenzaron a pensar, ¿qué sabe uno? Vaya uno a saber lo que le sucedió a Moisés. Ya pasaron muchos días, 10, 20 días, y Moisés ni siquiera aparece. Él se fue arriba a esa montaña y ¿qué sabe uno lo que le habrá sucedido? Comenzaron a pensar así y se hablaron a Aarón y le dijeron, haznos dioses para que nos hagan volver a Egipto. ¿Qué pasó con todo lo que ellos habían visto? Hermanos, nosotros hemos visto, hemos palpado cosas también en nuestra vida. Pero, hermanos, eso no es suficiente. Nosotros necesitamos que haya, hermanos, una obra dentro de nosotros. Necesitamos, hermanos, que dentro de nosotros nuestra vida sea transformada. Que Dios, hermanos, la pueda transformar. Y el hecho de nosotros ver obras, ver respuestas de Dios, eso no es suficiente. Por eso que el Señor le dijo, si conocieras el don de Dios, eso es lo que tenemos que conocer. Eso es lo que tiene que gustar nuestra alma. Asegurarnos, hermanos, de que ya no tenemos sed jamás, que ha sido saciada, hermanos, nuestra alma. Aleluya, pero nosotros no buscamos eso. No es eso a lo que nosotros apuntamos. Es lo que le pasaba a esta mujer. Ella no apuntaba, no buscaba estas cosas. Un pueblo, hermanos, que se había acostumbrado a tener una vida, hermanos, según el tiempo en que estaban viviendo. Y es lo que nos pasa a nosotros, nos acomodamos nosotros según el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y así es como nosotros, es la forma que le damos a nuestro Dios. Y si nuestro Dios se tarda según nuestro tiempo, si nuestro Dios se tarda, si pasan los días y vas a saber qué es lo que va a pasar conmigo, vas a saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Será que se olvidó de mí? ¿Será que Él no me quiere, ya no quiere cumplir lo que Él pensó acerca de mí? Y ahí empezamos nosotros a pensar. Y así, hermanos, se hacen estructuras, se hacen pensamientos en nuestra vida, de los cuales de eso nos tenemos que limpiar. Eso es lo que nos impide a nosotros poder gustar el don de Dios. Aquella mujer necesitaba gustar el don de Dios. Necesitaba, hermanos, que su alma sea saciada. Aleluya. Hasta ese momento ella eso no le había gustado. Cuando, hermanos, el Señor
ascendió a los cielos. 3 años y medio estuvo con sus discípulos enseñándoles. Ellos viendo las obras de Dios, Dios haciendo, hermano, por manos del Señor, milagros, sanidades, hablando la palabra del Evangelio. Y sus discípulos al lado, viendo, hermanos. Ahora cuando Él fue crucificado y cuando Él resucitó, ellos vieron que su Señor, hermanos, resucitó. Así como Él lo había anunciado, eso se cumplió. Y el Señor, hermanos, estuvo con ellos. Ahora el Señor les mandó y les dijo que no se tenían que ir de Jerusalén hasta que en ellos se cumpliera la promesa. La promesa de Dios tenía que cumplirse en sus vidas y ellos iban a ser, dice, investidos con el poder de lo alto. Ahora, hermanos, dice la Biblia, ¿cuántos eran sus discípulos? Los que estaban, hermanos, en ese entonces. Y, hermanos, ellos habían visto las obras del Señor, ellos lo vieron resucitar, el Señor estuvo con ellos confirmándolos en todo lo que la Biblia hablaba, la palabra de Dios anunciaba acerca del Señor. Eran más de 120, eran mucho más. Si no mal recuerdo, eran como 500 personas. Eran sus discípulos, hermanos. Sobre eso, hermanos, se había cumplido la palabra de Dios y ellos habían visto las obras de Dios. Aleluya. El Señor les mandó que ellos no debían moverse. Ahora dice la Biblia, hermanos, cuando así en el día de Pentecostés se cumple, hermanos, esa promesa de Dios. Algo que ellos ni sabían lo que iba a acontecer. La Biblia decía que iba a cumplirse la promesa y que iban a ser investidos del poder de lo alto. Pero nunca, hermanos, ellos sabían cómo se iba a cumplir. ¿Qué era lo que iba a suceder? Aleluya. Pero no todos estuvieron. Muchos, hermanos, quedaron en el camino. Muchos no le esperaron. No esperaron a su Señor. Aleluya. Porque le faltaba, hermanos, lo que le faltaba a aquella mujer. Es lo que nos está faltando en este tiempo. Aleluya. Para que en nuestra vida, hermanos, Dios nos pueda investir de lo alto. Para que en verdad su poder, hermanos, pueda llenar nuestro corazón. Aleluya. Dios no se tarda en cumplir su promesa. Aleluya. Pero Él sabe, hermanos, quien en verdad desea limpiarse. Eso es lo que nosotros necesitamos. Limpiarnos nosotros. Despojarnos. Lo que necesitaba esa mujer para que en ella se cumpliera el don de Dios. Aleluya. En este tiempo, hermanos, nosotros no estamos buscando eso. Es lo que está necesitando nuestra alma. Aleluya. Si nosotros conociéramos el don de Dios y quién es el que nos dice a nosotros, entonces nosotros le pediríamos y Él nos daría agua viva. Aleluya. Esa agua, hermanos, que ningún otro puede dar. De ninguna otra forma, hermanos, nuestra alma puede ser saciada. Aleluya. Eso es lo que nosotros, hermanos, necesitamos recibir. Aleluya. Así en el libro de Jeremías en el capítulo 17, y en el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Ahora fíjense que dice: bendito el varón que confía, y dice y cuya confianza es Jehová. No habla solamente de tener una confianza
su confianza en Dios, sino ser Dios su confianza. Es una relación, una comunión más estrecha, es más profundo. No es solamente poner nuestra confianza, sino ser Dios nuestra confianza. Aleluya. Es algo, hermanos, más estrecho con Dios. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Y habla, hermanos, dice, en el día del calor, dice, no se fatigará. No temerá cuando venga el calor. Dice, su hoja no se va a caer. Aleluya. ¿Y en qué árbol, hermanos, puede cumplirse eso? ¿Dónde acontece eso, hermanos? Si por más que en un árbol, por más que esté plantado junto a la corriente, es algo natural que en cualquier planta se cumpla ese proceso. Tiene que secarse sus hojas. El calor, hermanos, le tiene que dar. Aleluya. Las estaciones se tienen que cumplir. Pero la Biblia habla, hermanos, de algo que no es natural, sino que habla de algo sobrenatural. Que aunque venga el calor, aunque venga la sequía, el árbol va a estar siempre igual. Aleluya. Eso habla, hermanos, de algo sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere cumplir en nosotros. Y nosotros, hermanos, solamente nosotros damos hasta donde dan nuestras fuerzas, en lo natural. Aleluya. Dios es el que hace lo sobrenatural en nosotros. Y eso es lo que nos falta en nuestra vida. Porque todavía sentimos esa sed dentro de nosotros. Porque todavía, hermanos, sentimos que dentro de nosotros está ese vacío. Aleluya. Porque falta, hermanos, que en nuestra vida nosotros nos limpiemos, nos preparemos para conocer ese don de Dios. Poder nosotros extendernos, hermanos, a estas cosas. Poder buscar nosotros estas cosas. Aleluya. No solamente una respuesta de Dios. No solamente que Él cumpla lo que nosotros deseamos, lo que nosotros le pedimos a Él, sino poder ser nosotros saciados por Dios. Pueda cumplirse, hermanos, lo que Él dijo, sería en nosotros una fuente que salte para vida eterna. Aleluya. Y uno lee, hermanos, lo que sucedió con los discípulos. Ese Pedro que en un momento le negó. Ese Pedro, hermanos, que cuando le amenazaron y le dijeron, tú eres uno de ellos, él dijo, no, yo jamás he estado con este hombre, no lo conozco. Después, hermanos, de que fue allí saciada su alma, no había quien lo pueda callar. Que aunque así lo hayan encarcelado, hermanos, él aún así, aleluya, él estaba allí esperando en Dios. Que cuando lo azotaban, cuando lo amenazaban, le decían, no hables más, aleluya, el nombre de ese tal Jesucristo. Dice él, cuando lo largaban, hermanos, aleluya, no se sentía digno de haber padecido por causa de su nombre. Aleluya, cómo cambió su pensamiento. Algo sobrenatural, como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Aleluya. ¿Cuántas cosas nos hacen claudicar a nosotros? ¿Cuántas cosas, hermanos, cambian nuestros pensamientos? Aún acerca de nuestro Dios. Como el pueblo de Israel que ya quería volver. Ya quería hacerse un Dios, hermanos, y seguir a ese Dios, el que hizo sus manos. Y así hacemos nosotros. Hacemos nosotros un Dios a nuestro parecer. Bueno, seguramente que Dios, bueno, su palabra no es tan así. Y ya la acomodamos en nuestra vida para seguir, hermanos, a ese Dios. Aleluya. Necesitamos conocer el don de Dios. Y necesitamos saber quién es el que nos dice. Para nosotros poder beber de esa agua que nos va a quitar la sed. Amén. Y que nos va a saciar y que va a hacer, hermanos, que nuestra vida verdaderamente sea diferente. Aleluya. Su iglesia va a resplandecer. Dios, hermano, lo dijo en su palabra. Pero para eso somos nosotros los que debemos limpiarnos. Amén. Esto tenía para compartir con ustedes.